empezar, tenemos que saber por cuántas partes está dividida la nefrona. Que como pueden ver en el siguiente dibujo, la nefrona está dividida en 4 partes, que son el túbulo proximal, que lo encontramos en esta parte. También presenta su asa de Henle, que es toda esta parte. Presenta su túbulo distal y un túbulo colector medular. Y bueno, podemos decir que en cada parte hay diferentes funciones de reabsorción y excreción, en el cual en este momento vamos a hablar de qué reabsorbe, qué excreta, mediante qué transportador sucede todo esto en cada parte de la nefrona. Empezando por el túbulo proximal. En el túbulo proximal se filtra, se reabsorbe, ocurre el 60-80% de toda la reabsorción y excreción a nivel de la nefrona, en el cual tenemos como transportador a la bomba ATPasa de sodio y potasio, ¿no? Y aparte de este transportador, presenta un cotransporte o un contratransporte de sodio con glucosa o con diferentes solutos, y también tiene presente a la anhidrasa carbónica. En esta parte del túbulo proximal se reabsorben 2/3 del sodio filtrado, aparte de agua, cloro y glucógeno, ¿no? Y en la parte de excreción, en esta parte se excretan iones de hidrógeno, sales biliares, oxalato, urato y algunas catecolaminas, ¿no? Eso en cuanto al túbulo proximal. En cuanto a toda la asa de Henle, de igual manera tiene un transportador, el cual, de la misma manera que en el túbulo proximal, es la bomba ATPasa de sodio y potasio, ¿no? Y tiene cotransportadores de sodio, potasio y cloro. En esta parte del asa de Henle hay una reabsorción por partes. ¿A qué me refiero con eso? Que el asa de Henle tiene una parte descendente fina, una parte ascendente fina y una ascendente gruesa. En cada parte de esta asa de Henle existen diferentes reabsorciones, ¿no? Por ejemplo, en la parte descendente fina se reabsorbe el 20% del agua. En la parte ascendente fina y ascendente gruesa tenemos la reabsorción de iones de sodio, cloro y potasio, aparte de tener también reabsorción de cationes, como son el magnesio y el calcio. Y en toda la asa de Henle, de igual manera, tenemos la excreción de iones de hidrógeno. Y bueno, continuando con la explicación, vamos a hablar del túbulo distal y el túbulo colector medular, ¿no? Que hay que mencionar que en estas partes tiene mucha importancia la hormona aldosterona, que es la encargada de que todo esto suceda, ¿no? Todo el proceso de reabsorción y excreción, ¿no? Y bueno, hablando del túbulo distal, ¿no? Primeramente mencionar que en el túbulo distal se encuentra la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, ¿no? Que estas son las encargadas de la autorregulación renal, que como se darán cuenta en la explicación, en estas dos últimas partes es donde ocurre más que todo la autorregulación renal, a nivel renal, ¿no? Hablando del túbulo distal, como transportador resaltante, por así decirlo, tenemos al cotransportador de sodio y cloro, ¿no? Y también, como en las anteriores dos partes, tenemos a la bomba ATPasa de sodio y potasio, ¿no? En esta parte del túbulo distal, en cuanto a reabsorción y excreción, ¿no? La podemos dividir en dos, ¿no? Que es una porción inicial y una porción terminal del túbulo distal. En la porción inicial del túbulo distal tenemos la reabsorción de lo que es el sodio, el cloro y el potasio, ¿no?
Y en la porción terminal del túbulo distal tenemos la reabsorción de lo que es sodio y la excreción de lo que es potasio, ¿no? Y en las células intercaladas, ¿no? Es donde ocurre la regulación renal, a nivel renal, en la que existe una regulación a nivel ácido-base, ¿no? En el cual reabsorbe y excreta lo que es iones de hidrógeno, bicarbonato y potasio, ¿no? Eso en cuanto al túbulo distal. Pasando al túbulo colector medular, que es esta parte de aquí, es donde ocurre la reabsorción y excreción final de todo el proceso de reabsorción y excreción. Como mencionaba al inicio, de esta parte es importante mencionar que se da gracias a la aldosterona, ¿no? En el cual como transportador nuevamente tenemos a la bomba de ATPasa, sodio y potasio, ¿no? En esta parte del túbulo colector es importante saber que ocurre el equilibrio ácido-base, ¿no? Y bueno, como iba diciendo, es donde ocurre la reabsorción final, en la cual tenemos la reabsorción de agua y sodio y finalmente la excreción de iones de potasio y de hidrógeno. Gracias.